a grabar en la nube. Bueno, hoy solamente habemos 6 personas, espero que se vayan sumando nuevamente más personas. También quería especificar algo que estaba viendo y es que respecto a la pregunta que hacía el compañero de la evaluación del módulo práctico 5, digamos, hay un error, o no sé si fue en el que yo abrí, porque de que dice, con base en las siguientes cláusulas, las cuales fueron extraídas de pliegos de peticiones reales, identifique con base en lo aprendido en el módulo 3. Y no, es con base en lo aprendido en el módulo 5. ¿Cuál de los siguientes 3 criterios sería de utilidad para analizar cada cláusula? Saber el criterio legal, económico o financiero y político. Y pues en el módulo 5, digamos, empezamos viendo esos 3 criterios en el ítem, en la primera parte, que se llama evaluación del pliego de peticiones. Entonces ahí se empieza a explicar el criterio legal, económico, financiero y el político. Luego se procede a las estrategias de negociación bajo el modelo competitivo y se dan ahí como las posiciones iniciales, la autoridad limitada, las tácticas emocionales, la consideración de las concesiones del oponente como debilidades. Se habla de la mezquindad en las concesiones, de la ignorancia de fechas límites, se ofrecen algunos ejemplos, se dan opciones como de abordaje frente a un negociador competitivo. Y luego se pasa al modelo cooperativo, también se dan como esos ítems o esos tips para, digamos, abordar un modelo competitivo, cooperativo, perdón, basado en lograr una confianza mutua, el compromiso de las contrapartes, controlar a los adversarios. Y finalmente se habla de otras estrategias de negociación, pero bueno, digamos que esto es como adelantándonos porque el objetivo del día de hoy es básicamente dos. Ya hemos hablado mucho, digamos, como de la negociación, de las normas internacionales, de los elementos que van en la convención. Y la vez pasada abordamos el módulo 3, casi que abordamos todo, y porque digamos que muchos elementos se repiten, remitiéndonos a preguntas que estaban en el chat grupal y de los módulos 1 y 2, pero a su vez también tratamos elementos del módulo 3, la conexión estaba un poco inestable. Entonces, hoy vamos a ver, digamos, como un poco del módulo 3 y el módulo 4, que digamos son módulos que son cortos, y aparte de que son cortos, lo que vamos a abordar, digamos, es como con el fin de afianzar, digamos, estos aprendizajes, dado que no solamente se trabajan los hemos trabajado en el desarrollo de las clases, sino que a su vez dentro de los foros, pues me fijé en desarrollar preguntas como generales que agruparan todos estos módulos. He visto muy buenas interpretaciones de parte de las personas que han participado en el foro. Hace falta muchas personas, pero por ahora, digamos que las apreciaciones en el foro todas son correctas y acertadas. De pronto a veces falta uno que otro elemento, que eso es normal en los procesos de aprendizaje. Y en el módulo 3 y en el 4 sucede lo mismo. Es decir, como que entonces lo que vamos a hacer es como afianzar, digamos, como estos procesos para la próxima clase, dar, digamos, continuidad al módulo 5 y de una vez al módulo 6, porque íbamos como un poco atrasados. Sin embargo, eso no quiere decir que yo vaya a dejar de estar pendiente, digamos, de las inquietudes que tengan. Me pueden escribir incluso al WhatsApp personal y digamos que esa es la idea. Entonces, como para dar, como para cumplir las 6. Además, en la próxima clase, pues, digamos, la idea es que sea una clase magistral en la que incluso no solamente esté, digamos, yo desde mi rol de tutor, sino que me acompañen 2 compañeros más que había señalado al inicio de la clase. Entonces, bueno, dando continuidad a el resumen del módulo 3 que la vez pasada señalábamos y el cual de hecho de verdad ha sido considerado de manera muy asertiva en los foros y en las actividades. Digamos que en el módulo 3 hablamos de la importancia de los estudios económicos, del diagnóstico de la organización sindical. Igual ustedes saben que eso fue lo que se pidió en el trabajo, por ejemplo, en la primera parte. Luego les especificaba yo que tenía que ver con cómo estaba la organización, la misión, hacia dónde iba,
digamos, los objetivos que tenía. Con base en eso se define una estrategia para la organización, de qué se busca, cuáles son las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, cómo se fortalece la organización mientras está en negociación y finalmente que todos estos elementos sirvan de sustento o de insumo para fortalecer los pliegos de peticiones. Es decir, que, claro, los estudios económicos a través de estudios financieros, los balances de resultados, si hay utilidades positivas o negativas, que con base en esto se ajuste, digamos, se ajusten a la realidad nuestras peticiones. También que lo que se solicite en esos pliegos, pues corresponda a ese diagnóstico de la organización sindical de cuáles son las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades. Eso tenía que ver con la parte interna, la parte externa, que me tomé, digamos, el atrevimiento de especificar la vez pasada, lo de la matriz DOFA, lo llaman en algunas partes, y las necesidades de los trabajadores y el fortalecimiento. Bueno, igual eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, primero, la importancia de considerar todos estos elementos es que todos estos elementos pues van a nutrir el pliego el pliego de peticiones. Y el pliego de peticiones entendido como la solicitud escrita que va a recoger las peticiones, valga la redundancia, tanto de los trabajadores que son sindicalizados como de los trabajadores que no son sindicalizados y que digamos que se supone que son, digamos, como los elementos que los trabajadores buscan negociar con sus empleadores. ¿Para qué? Para lo que hemos señalado como el mejoramiento de las relaciones laborales, el establecimiento de las garantías, los derechos laborales, o sea, en fin, como garantizar todos estos derechos laborales. Entonces, hablaba de la importancia de los estudios económicos y yo creo que digamos que para que ustedes retroalimenten eso, pueden leer también las intervenciones de sus compañeros en los foros, las cuales han sido demasiado precisas porque han señalado todos estos elementos. Incluso hay quienes se han tomado el ejercicio el ejercicio de explicar, por ejemplo, para qué sirve el balance financiero, las utilidades, cómo lo han aplicado en la organización. De hecho, esto se ha dado de manera muy asertiva. Bueno, continuando, qué pena. Entonces, en el módulo 3 bueno, entonces se habla de la importancia de los estudios económicos. Entonces, dentro de la importancia de los estudios económicos, ¿eso a qué se refiere? Eso se refiere a determinar la importancia de la capacidad económica de la empresa. Nosotros no vamos a ir a una, digamos, a una negociación si no sabemos cuál es la capacidad económica de la empresa y hasta qué punto nos puede responder o cómo no. Entonces, para eso tenemos que ver el balance general, los estados financieros, las utilidades operativas netas, una vez se pagan impuestos, se pagan salarios, etcétera. Pero a su vez tenemos que, digamos, determinar cómo está distribuida la fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo también tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de contratación, si la contratación es de manera directa, que también es lo que estamos elaborando dentro de los trabajos, si es indirecta, si hay de pronto empresas tercerizadoras e intermediadoras. Y, bueno, a propósito de ello, más tardecito les envío algo, pero digamos que la organización, la Corporación Justicia y Libertad, hoy esto citó, digamos, algo que se dio y fue precisamente tiene que ver con el tema de un reconocimiento de una sentencia de la Corte Constitucional respecto a de pronto todas estas peticiones y tiene que ver mucho con el tema, pero entonces ya en unos momentos lo comparto. Pero bueno, dando continuidad de cómo está distribuida la fuerza de trabajo, ¿no? Y eso tiene que ver si hay prácticas de tercerización, de intermediación, malas prácticas laborales, todo eso que le decía yo, cuántos trabajadores son directos, cuántos, digamos, de la empresa principal, la usuaria, la beneficiaria, si se están realizando actividades misionales o permanentes, permanentes en cuanto son actividades que se prolongan, pero que no solamente eso, sino que hacen parte de la razón de ser de la organización. Es decir, que sin ella la organización no existiría y que llevan a cumplir tanto la misión como la visión.
Y en algunos casos, incluso no solamente basta con conocer la capacidad económica de la empresa, sino con otro elemento que yo señalé la vez pasada y era conocer la cadena de valor. Porque en algunos casos, por ejemplo, yo me recuerdo el ejemplo que se los expliqué detalladamente, que lo voy a volver a retomar. Y es que en algunos casos, por ejemplo, la empresa usuaria, digamos que atribuye pérdidas, pero por ahí hay un relacionamiento del gerente o del representante legal, en algunos casos con con el dueño de la empresa B, y la empresa B sí tiene unas ganancias exorbitantes, hacen parte del mismo núcleo o grupo económico, que es lo que suele suceder. Entonces, la empresa, digamos que se ampara en que la empresa A o usuaria, beneficiaria principal, que tiene unos indicadores financieros negativos y que no puede mejorar las condiciones laborales. Pero ¿cuál es la importancia de conocer la cadena de valor? Pues se acuerdan de eso que yo mencionaba, como las estrategias que uno lograba hacer, y les mencionaba un ejemplo que sucedió en el sector de La Palma, y es que nosotros y particularmente, pues en algún momento estuve asesorando una negociación, y lo que sucedía es que la empresa atribuía una cantidad de pérdidas con todos los estudios financieros habidos y por haber. Entonces, bueno, uno como economista, uno se asustaba y decía, efectivamente no hay la capacidad de pronto de que la empresa responda, pero nosotros hicimos, digamos, eso me tocó, digamos, toda una noche, y fue como empezar porque la negociación era el otro día, y fue empezar a indagar toda esta información de los relacionamientos que tenían de pronto los representantes legales, el gerente de esa cadena de valor, es decir, desde, desde que se consiguen las materias primas o insumos hasta que se procesan, transforman, se distribuyen, comercializan y llegan al usuario final. Y nosotros hicimos eso en el sector de La Palma, y nos dimos cuenta que la empresa X o Y, porque no voy a decir el nombre, pues digamos que pertenecía a un grupo empresarial, y que sobre ese grupo empresarial habían como unos parámetros, y se decía que en el caso de La Palma se habla de RCPO, que es como un indicador de alta calidad, y digamos eso para los europeos y a nivel internacional quiere decir que la producción de un bien se da con prácticas sostenibles, de cuidado, de respeto por los derechos de los trabajadores, con prácticas de sostenibilidad ambiental, que hay buenos salarios, bueno, etcétera. Pero en realidad lo que estábamos viendo en la práctica era que no se estaba dando, porque ni siquiera se les quería mejorar las condiciones laborales a los trabajadores que se solicitaban en la convención. Entonces lo que nosotros hicimos fue que hicimos como todas estas tablas de indicadores que tenían que ver, por ejemplo, con lo mismo que el DANE nos decía, es el IPC, sobre los precios, sobre el nivel de exportaciones, de importaciones, porque nosotros decíamos, sí, claro, se atribuyen pérdidas, pero las exportaciones han crecido, el aumento de la productividad en los últimos años, los informes de competitividad de la organización que representa a los empleadores, pues daba un panorama muy positivo en eventos. Y a su vez, pues a través de las cámaras de comercio establecimos los relacionamientos, de pronto que era el mismo dueño, que estaba ganando en otras partes, y como estrategia lo que decidimos fue hacer un documento que era como, hagan de cuenta como un artículo de un periódico, en el que manifestábamos todo esto, de las incongruencias, de que no se querían sentar a negociar, de que estaban vulnerando derechos, de que tenían prácticas como la RCPO, de que incluso distribuían en Ecuador estaba, digamos, la casa matriz y el grupo empresarial, pero llegaban hasta España. Y al otro día que nosotros empezamos a visibilizar eso empezamos dentro de las redes sociales, incluso grupos de Facebook, que a veces son grupos de trabajadores sindicalizados, pero que no por ellos dejan de trabajar, pues, de tener personas de la empresa, o bueno, que tienen otros intereses particulares, ¿no? Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de todo, digamos, como este acto de presión que nosotros hicimos, que fue como nuestra estrategia, pues decidieron negociar con nosotros, decidieron ceder un poco a las pretensiones que nosotros teníamos. Obviamente nosotros también tuvimos que ceder algunas pretensiones en el marco de las estrategias, lo que siempre le he dicho de ceder, que se busca de pronto ganar, o como objetivo final, pero pues en algunos momentos también creo que si ya han visto el material, pues hay estrategias ganar, perder, ganar, otras estrategias que se mencionan.
En todo caso, pues la importancia de conocer la cadena de valor, digamos como para tener en cuenta los costos, los gastos, las inversiones, los grupos empresariales, los consorcios, etcétera. Y algo que ustedes señalaban mucho en los foros, que me gusta mucho, es que, o sea, porque, digamos, a mí no me interesa tanto, digamos, que todos nos volvamos superfinancieros o economistas, sino que entendamos el por qué y pues ya de pronto dentro de las negociaciones colectivas, pues tendremos un asesor que nos podrá, digamos, apoyar en todo este tipo de cosas. Maravilloso, sí, claro que aprendemos a interpretar la información financiera, pues qué mejor, pero si tenemos, digamos, un asesor y nosotros comprendemos la importancia o por lo menos sabemos que necesitamos entonces un asesor económico y financiero y recurrimos a él y decimos tenemos que mirar todos estos informes, o sea, eso es lo que nos interesa, digamos, como para crear las estrategias. Entonces, algo que ustedes señalaban recopilando era que se crearan peticiones justificadas para formular el pliego de peticiones y a la hora de negociar. O sea, que esas peticiones estén justificadas, o sea, que no se hagan con base en, en, en factores de engaño o mentiras, sino en factores de la realidad, ¿no? Entonces, por eso se dice que las pretensiones o las peticiones, pues efectivamente sean justificadas y correspondan a la realidad de la empresa, a la realidad del sector, de la economía. Y pues para determinar que efectivamente existe la suficiencia económica y no se refiere simplemente a la suficiencia económica de la organización, sino a la suficiencia económica de pronto para responder a nuestras pretensiones, que luego más adelante podemos optar como estrategia, pues tener una estrategia más ambiciosa en una próxima negociación, pero que por ahora vamos a agotar unos mínimos. Bueno, eso ya depende de las deliberaciones de la asamblea y de la representación que hagan los negociadores y que lleven, digamos, todas estas necesidades al proceso de negociación. Entonces, tener en cuenta, digamos, los márgenes, los gastos de los proyectos, etcétera. Asimismo, no solamente se hablaba de la importancia de los estudios económicos, sino de la importancia de hacer un diagnóstico de la organización sindical. Y ese es el primer paso del trabajo. Entonces, es ver, digamos, basado en el análisis financiero y la rentabilidad y la productividad de la empresa, pues también considerar que la fuerza de trabajo, es decir, digamos, recordemos que los empresarios son los dueños digamos, digamos, como de quién, o sea, de todos estos elementos para realizar el proceso de trabajo, pero pues la fuerza de trabajo realmente es dada por los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hablamos de medios de producción, digamos, y de la fuerza de trabajo. Entonces, los medios de producción, pues son garantizados por los empresarios o por los empleadores, pero realmente quienes suministran la fuerza de trabajo o quienes suministramos la fuerza de trabajo somos nosotros los trabajadores. Entonces, con base en eso, se habla de que la fuerza de trabajo debe ser retribuida y debe ser retribuida con base a componentes de dignidad, de trabajo decente, bueno, de todos estos principios que ha establecido la Organización Internacional del Trabajo, que también están emanados dentro de la Corte Constitucional, dentro de la normativa nacional, dentro de, por ejemplo, las políticas, bueno, dentro de las reformas laborales que existen, dentro de los convenios de sectores, dentro de los pliegos de las convenciones colectivas, ¿no? De que se habla de que efectivamente la fuerza de trabajo debe ser retribuida. Y la fuerza de trabajo debe ser retribuida porque el trabajo es un derecho fundamental, que ya lo hemos abordado previamente, un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución Política de Colombia y que además de estar consagrado en la Constitución Política de Colombia, pues uno de los elementos de la Constitución señala que Colombia, digamos que se adhiere a todas estas competencias y ratificaciones internacionales, entonces por tanto está sujeto como a estos ratificados y no digamos contentos con ello, que claro, es en beneficio de la fuerza de trabajo. Pues Colombia ha ratificado varios convenios, varias recomendaciones, entonces todo eso como que da el pie para reconocer que efectivamente la fuerza de trabajo debe ser retribuida. Pero el diagnóstico de la organización sindical no solamente debe basarse en ello, sino que
debe haber un análisis y una planeación de los trabajadores al respecto. Y ese análisis de los trabajadores, pues, se refiere y de planear, o sea, cómo va a formular esas estrategias, pues analizar los estados de resultados de la organización, pero ¿quiénes lo hacemos? Nosotros desde la capacidad de la organización sindical, desde el diagnóstico que tengamos, que si no tenemos, digamos, como la fuerza o el apoyo, pues buscamos procesos de asesoría. Entonces, buscar si, digamos, cuál es la utilidad bruta, la utilidad operativa y la utilidad neta. Eso tiene que ver ya de pronto de cuando, digamos, la utilidad operativa, cuando ya se han pagado impuestos, digamos, esa es la utilidad como real, ¿no? Entonces, todos estos factores tenemos que considerarlos. Por ejemplo, tenemos que considerar qué porcentaje de pagos de salarios se están dando, cuáles no, si se podrían mejorar. Y esto, ¿por qué es importante? Porque tenemos que comparar indicadores respecto al histórico de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si la empresa pues mejoró con respecto a cierto periodo, si su crecimiento es mayor o es menor, cuáles son las proyecciones financieras que hay. Por ejemplo, respecto al pago de los salarios, pues analizar en el periodo, en un ciclo o a lo largo de cierto periodo, cuál es o demostrar, por ejemplo, que frente a otras empresas los pagos son inferiores. Entonces, se supone en principio que iguales actividades pues deberían recibir iguales salarios, sin embargo, eso es dentro de la misma empresa, ¿no? Pero nos sirve como para estimar que en otras empresas pues que ya hay un incremento de los precios o que se están dando mejores condiciones, que efectivamente a través de esa línea comparativa respecto a otras empresas, pues podemos pedir mejores condiciones. Por ejemplo, también podemos analizar otros elementos como el presupuesto. ¿Y qué tiene que ver analizar estos elementos como el presupuesto? Es analizar efectivamente si el presupuesto, por ejemplo, ha incrementado o ha disminuido. Yo, o sea, bueno, si tienen alguna duda, espero que me pregunten, pero lo cierto es que a juzgar por, por las apreciaciones en los foros, todo este tipo de información ustedes la han señalado. Hay un micrófono abierto, no sé si es que tienen alguna pregunta. Camilo. mm, bueno, no me sale. Ah, ya, eso. El compañero que tiene el micrófono abierto. Listo, perfecto. Ya estás silenciado. Entonces, bueno, todo eso que les señalaba, por ejemplo, con el presupuesto, es analizar, por ejemplo, si ha incrementado o disminuido. Y allí lo importante del presupuesto es conocer las proyecciones y que, digamos, los trabajadores sean involucrados en las necesidades que ayuden a la eficiencia y productividad de la empresa. Digamos que desde el punto de vista de la organización sindical, digamos que esto no es incongruente. Muchas veces se cree que pedir, digamos, a veces incluso que se está pidiendo de más o menos, pero lo cierto es que uno de los principios de las solicitudes de los trabajadores es, digamos, pedir para mejorar las relaciones laborales y que eso a su vez pues motive a los trabajadores que sean más eficientes y que eso se retribuya en la productividad de la empresa. Entonces, en principio, no son incongruentes como de pronto nos lo han hecho ver a través de mitos y mentiras, como señalaba ahí nuestra compañera Adriana en los audios de los videos. Y, por ejemplo, si el presupuesto excede lo adoptado, entonces en esos casos, pues, digamos, la empresa lo que hace es que mantiene la ejecución presupuestal, es decir, que trata como de no excederse o de, digamos, hacer unos recortes. El problema de esos recortes es cuando esas medidas adoptadas atentan contra las garantías laborales. Entonces, nosotros como organización sindical lo que vamos a ver y vamos a analizar es que el presupuesto, digamos, en este caso, cuando no excede lo adoptado, digamos, y que las medidas que para mantener la ejecución presupuestal que se han dado, pues que no atenten contra las garantías laborales. Pero en otros casos puede suceder que la ejecución del presupuesto de la empresa es menor a la presupuestada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros como trabajadores, como organización sindical, podemos contemplar que el dinero excedente puede invertirse en pro de las necesidades de los trabajadores.
Entonces, por eso como trabajadores debemos analizar lo real ejecutado y cuáles son las necesidades. Y podemos decir, por ejemplo, que este dinero que es menor a la ejecución presupuestada, es decir, que es como un excedente ahí que nos queda, pues puede servir para prestaciones que cubran las necesidades. Y eso puede ver, por ejemplo, cuántos trabajadores directos podemos contratar a partir de ello, mejorarle las condiciones a algunos trabajadores. ¿Qué tipo de prestaciones podemos mejorar, por ejemplo, en materia de prestaciones de seguridad social? De pronto no se estaban dando, de pronto el tipo de riesgo, si podemos hacer mejoras, por ejemplo, en la dotación de los elementos de seguridad y salud en el trabajo. Todo eso, digamos, incluso en las campañas de promoción y prevención de seguridad y salud en el trabajo que se dan alrededor de las organizaciones, si podemos llevar de pronto incluso profesionales para la capacitación, para la mejora de los recursos humanos. Y ya, digamos, después de haber visto esta segunda parte que tiene que ver, ya hemos visto la importancia de los estudios económicos y el diagnóstico de la organización sindical, pues hay que considerar que, digamos que este diagnóstico de la organización sindical Jorge, está Jorge, buenas amparado. noches. Sí, señor, buenas noches. ¿Cómo le va? Qué pena interrumpirlo ahí porque ya pienso, ya veo que usted se saltó al segundo punto, que es el diagnóstico de la organización. Pero Sí, hablando de la parte de estudios económicos, porque ya, ya veo que ese punto ya usted lo trató, ya sí, saltar al siguiente, que ya es otro tema muy diferente. Esto, sí hay algo respecto a lo que usted habla del estudio financiero, de Levita, de las utilidades que hay que mirar, sí, los tres tipos de utilidades que hay, ¿sí? sí. Pero dentro de eso Operativas, está lo que usted netas, mencionaba, el presupuesto. sí, Aquí el caso particular y real para la electrificadora es que ese presupuesto cada año lo están bajando. O sea, ese presupuesto se lo aprueba Casa Matriz como tal EPM, ¿sí? Que son sí, como por sí los dueños mayoritarios. Y año a año, en reuniones y en informes que envían o nos hacen la presentación de los informes contables, siempre reducen y reducen esos ingresos y y reducen también la parte de las utilidades operativas y por consiguiente, pues se debe a que nosotros, digamos, en parte a las malas inversiones o a la mala ejecución de los proyectos que tiene Casa Matriz, sí. resulta que a nosotros siempre nos recortan. Pero las utilidades que usted mencionaba, como tal de los ingresos que genera pues toda esa parte operativa o ya como tal el neto que queda año a año, pues es mucho más alto, ¿sí? Y es donde también tenemos que, pues pienso yo que sin una posible o eventual negociación, es a lo que tenemos que aferrarnos, Apuntar. como tal a lo que ya queda neto después de todos esos gastos operacionales y toda la utilidad bruta y lo demás. ¿Mm? Sí, señor. Pensando en eso también desde la Nacional se hablaba de una posible negociación como tal con el grupo de PM, ¿sí? Casa Matriz, para nivelar los diferentes tipos de salarios, porque si usted va y mira en Casa Matriz, ellos tienen los salarios muy por encima, están casi el triple, inclusive de los que acá en la convención de la otra de Ciproesa tienen, por lo menos acá un profesional, uno que ya es profesional, acá está de un Ciproesa que es en el básico que lo tiene más alto, que es en 3.800.000, casi los 4.200.000, allá ya está más o menos sobre los 5.700.000, ¿sí? Sí, señor. Entonces, en ese orden de ideas, la diferencia siempre se ha tratado en que en parte de remuneración es muy diferente cuando los roles inclusive son muy similares. Inclusive la carga laboral de ciertos perfiles es mayor acá en la electrificadora que en el mismo grupo de PM por experiencias propias de compañeros que han salido aquí de la electrificadora, han ganado concursos allá, en Casa Matriz, ¿sí? Acá está el tema que usted habla del diagnóstico, que hay que hacerlo. Hay que mirar los perfiles, hay que mirar los roles para ver si es coherente lo que se está devengando en salarios con lo que ejecutan laboralmente en sus perfiles en cada puesto que hay acá en la empresa, ¿sí? Claro. Y Por también, otra, sí, perdona, como para alimentar lo que está diciendo, también tiene mucho que ver con una parte que mencioné, que era, que es lo que usted está diciendo, que es
de pronto analizar, por ejemplo, digamos, en la competencia u otras empresas, digamos, que cómo está el nivel de salarios, algo que se llamaba dentro de los sexos la línea comparativa respecto a otras empresas. Entonces es determinar, por ejemplo, si el pago de los salarios a lo largo de cierto periodo, cuál es, o demostrar que frente a otras empresas, pues esos pagos son muy inferiores, que por tanto debieran mejorarse. No, hay una parte que inclusive de lo que leía del documento que se compartió en ese módulo, Sí. es mirar que la parte adquisitiva de las personas o los trabajadores hace 20 años al día de hoy, con la convención que tenemos, en cuánto se ha perdido, o sea, cuál ha sido el margen, y El mirar, poder adquisitivo. hace 20 años con esta convención que teníamos, las personas tenían tantos ingresos, tantos egresos, y les quedaba cierto monto de dinero para mejorar o realizar sus sueños, materializar sus sueños. Hablaba de eso el módulo 3, de que tengan las personas, los trabajadores, no solamente para subsistir, sino también para materializar sus sueños, que les quede dinero para tener una calidad de vida, no solamente para ellos, sino para su familia, de buena calidad, acorde pues a lo que la empresa también genera. Y que no todas las Excelente. utilidades netas se vayan simplemente a las riquezas, a los dueños en su totalidad, sino que sea equitativo. Entonces yo creo que es fácil de sostener, digamos. También quiero argumentar algo, y es que es muy importante lo que usted menciona, me parece excelente, y es porque digamos que toda esta, cuando hablo de la línea de la retribución y de la fuerza de trabajo, y también digamos como esa función social que existe alrededor incluso de los pagos, de los salarios. Recuerden que cuando hablamos de la negociación colectiva, pues hablamos y todos esos elementos se entrecruzan, los del módulo 1 con los 2, el 3, digamos que todos dialogan entre ellos, y es, por ejemplo, digamos de la función incluso del sindicato, y por eso hablo de la importancia de diagnosticar el sindicato, y es qué aportes sociales se están dando. Entonces, ahí es muy importante, digamos, uno de los aportes, digamos, sociales, o cómo está el diagnóstico social, es analizar lo que usted llama como el poder adquisitivo, y eso tiene que ver mucho con el tema incluso de la inflación y del aumento de los precios, el aumento de los precios y el aumento de los salarios, porque a veces, pues, efectivamente, el aumento de los salarios se da en mayor proporción, pero, digamos, aparentemente se da en mayor proporción, pero lo cierto es que el aumento o sea, respecto a los años anteriores, digamos que esta vez aumentó, qué sé yo, si aumentaba, digamos, un 1, entonces aumentamos al 4% y dijimos, uy, aumentamos un 3%. Pero ¿qué sacamos con eso? Si, digamos, los productos pues están aumentando, digamos, entre un 13,2% a un 13,6%, entonces ahí lo que se ve realmente es que hay una pérdida de poder adquisitivo de las personas, es decir, que pueden consumir, o pueden y deben consumir menos con los ingresos que tienen. Entonces, todos esos elementos son importantes de considerar. Ahora sí, continúe con la idea, perdón. Sí, entonces, partiendo desde ese punto podemos mirar y llevar el comparativo de los egresos e ingresos de un trabajador en cada perfil, calificado, altamente calificado, técnico, un profesional, en cuánto era lo que se hacía, y inclusive hasta en un punto clave que tenemos de ahí de las prestaciones, que es ejemplo lo del préstamo de vivienda. Hace 20 años teníamos un préstamo de vivienda de 48 millones de pesos. Eso alcanzaba por lo menos para adquirir ciertas viviendas en ciertos sectores de acá de la ciudad. A hoy ya no es una realidad, pues el costo de la vivienda o el bien raíz se ha triplicado. Entonces, eso es una muestra también que se puede evidenciar, o que se puede llegar a una posible mesa de negociación y plasmar en el pliego de peticiones. Pues esa sería como la idea y la intervención que tenía referente al estudio Excelente. económico. Bueno, y si bien, por ejemplo, me gusta mucho que digamos, en los foros han abordado eso, pero me gusta, digamos, como la precisión con la que le está dando. Por ejemplo, incluso cuando el equipo es propositivo, excelente, porque, por ejemplo, la vez pasada alguien señalaba sobre las limitaciones de los servicios públicos esenciales, y sin el ánimo de volver al mismo tema, porque ya hemos abordado, pero un compañero encontró una sentencia de la Corte Constitucional donde se garantiza, digamos, de cierta manera
digamos, el derecho, siempre y cuando no menoscaben y la nota y todo eso, entonces, perfecto. Y cuando nosotros leemos la retroalimentación de los compañeros y todo eso, pues nos vamos formando. Entonces, mil y mil gracias por la interpretación. Bueno, ahora continuando, bueno, pero digamos, también quiero dejar como especificado algo, y es que en el primer caso, la información pues tiene que ver con, digamos, esta capacidad económica y las peticiones justificadas, pero en el diagnóstico de la organización, pues digamos, vemos misión, vemos visión, hacia dónde vamos, los objetivos, pero también, por ejemplo, digamos que nuestro diagnóstico lo alineamos con las proyecciones, por ejemplo, económicas de la organización, ¿no? Entonces, para ver, por ejemplo, eso que usted estaba diciendo, si el presupuesto está excediendo lo presupuestado o no está excediendo y qué órgano, qué acciones debemos tomar. Eso también tiene que ver con, digamos, la importancia de determinar la organización sindical, es hacer un diagnóstico que inicie por la organización sindical, pero que parta del número de trabajadores sindicales, que analice las fortalezas de la organización, las conquistas a las que se ha llegado, eso que usted mencionaba, qué alternativas tenemos, la importancia de la comunicación organizacional, y eso decía que básicamente se daba como a través de 3 elementos que nos permitían crear esa estrategia organizacional, es decir, la forma como vamos a actuar o a responder frente al proceso de la negociación, y tiene que ver con analizar los objetivos misionales, con analizar los objetivos de forma planeada, calculada y orientada, o sea, la planeación y analizar el entorno. Esto tiene que ver también con DOFA o FOA, como lo quieran llamar, que ya lo hemos abordado y también lo envié en las especificaciones de la vez pasada. La tercera parte tiene que ver con comprender las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. Y esto tiene que ver con considerar las diferentes necesidades de la relación laboral. Es decir, cómo está la contratación laboral, si efectivamente se está dando de manera directa, indirecta, si los tipos de contratos son a término fijo, indefinido, existen por obra o labor. ¿Y eso cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar a través de, digamos, de analizar las necesidades relacionadas primero con la contratación laboral. Pues para analizar cómo está dándose la contratación laboral, vamos a analizar los procesos y los macroprocesos. Entonces, los procesos entendidos como estos, digamos, como esas actividades generales, permanentes, de las cuales se dividen unos macroprocesos o unos subprocesos, perdón, y los subprocesos unas tareas. Entonces, vamos a considerar qué actividades son principales, misionales, razones de ser de la empresa, y cuáles son esas actividades secundarias. Entonces, con esa realización de los mapeos, vamos a identificar, por ejemplo, las modalidades de contratación que existen en torno a esas actividades principales permanentes. También vamos a identificar las actividades secundarias o las actividades de apoyo y cuáles son esas modalidades de contratación y los riesgos y peligros de cada actividad. Recuerdo que me habían hecho esta pregunta para el trabajo y yo les explicaba, pero digamos los riesgos y peligros de cada actividad en términos, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, y eso tiene que ver, por ejemplo, digamos, el peligro es como, digamos, el acto o la situación como tal, y el riesgo es la probabilidad de que se dé, digamos, de que ese peligro se manifieste o se ejecute. Es como, digamos, mezclar como la probabilidad con el evento. Entonces, por ejemplo, si existe electricidad, pues el riesgo va a ser morir por electrocutado o un ataque. Bueno, no sé qué más cosas pudieran darse específicamente, pero digamos que eso era lo que señalaba. Y además tenemos que analizar también las necesidades de cada proceso. Entonces, por ejemplo, que haya mejoramiento de las condiciones laborales para tales trabajadores, que tales trabajadores no tienen los elementos de protección, que tales trabajadores no están recibiendo los beneficios que sí están recibiendo otros respecto a de la misma empresa o respecto a otras empresas. Y todas estas necesidades, o sea, ¿por qué las hablo acá? Porque se identifican por el diálogo con los trabajadores, es decir, teniendo como un diagnóstico de lo que realmente está sucediendo. Pero también debemos analizar las necesidades relacionadas con la retribución. Y esa es, o sea, con los salarios, por ejemplo, o no solamente con los salarios, sino que, o sea, lo que decía como
qué tan justo, digamos, es ese salario con base en las tareas que se están realizando. Incluso, digamos, estas necesidades relacionadas con la retribución se tienen que analizar con los no afiliados a la organización. O sea, digamos, cómo estamos todos los trabajadores en términos de analizar qué garantías existen, cómo se está redistribuyendo la riqueza con base en el tiempo. Y esto es importante porque en principio también de las organizaciones sindicales e incluso constitucionalmente se habla de la redistribución de la riqueza y eso no quiere decir que todos vamos a estar, digamos, como iguales, sino lo que se busca es lograr condiciones más equitativas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que muchas veces se confunde entre igualdad y equidad, ¿no? Entonces digamos, como tener en cuenta, digamos, la diferencia entre igualdad versus equidad, que eso es lo que comúnmente nos han, digamos, como interiorizado. Entonces, considerar, por ejemplo, que la equidad no consiste en tratar a las personas del mismo modo, sino tener en cuenta, digamos, todas esas circunstancias y factores personales. Por ejemplo, es considerar que el trabajador no parte de las mismas condiciones que parte el empleador o que un trabajador del sector A o de un proceso A no tiene las mismas necesidades del trabajador del sector B o por ejemplo, que el trabajador directo pues no tiene las mismas necesidades que va a tener, digamos, el trabajador que está tercerizado, intermediado. Entonces que nuestro pliego de peticiones tiene que dirigirse más hacia la garantía de los trabajadores tercerizados o intermediados, ¿no? Y eso no quiere decir que no se va a pelear por las garantías de los otros, sino recuerden que todo esto es como la estrategia que nosotros tomamos en cuenta para llevar a los pliegos de peticiones. O de pronto la importancia, recuerden que también hablábamos de unos puntos que de pronto, digamos, decidimos, ya una vez estamos en la negociación, que no vamos a abordar con el fin de darle mayor importancia o conseguir otros puntos. Asimismo, digamos, esas necesidades tienen que ver con la formación, ¿no? Y la formación con base en que todos los trabajadores pues tengan este conocimiento que estamos viendo en este proceso y que con base en ello pues puedan hacer, digamos, solicitudes o exigencias de carácter laboral. Y, digamos, también tienen que analizarse las necesidades relacionadas con base en el entorno, es decir, aquellas relacionadas con falta de planificación, por ejemplo, y habían dos documentos, no sé si los vieron, que hablan, por ejemplo, de políticas de seguridad y salud en el trabajo. Eso tiene que ver con el entorno. Entonces, la necesidad de crear entornos, por ejemplo, que sean seguros y saludables. Entonces, ¿esto cómo se da? Esto se da, por ejemplo, con un auxilio de transporte, con un auxilio de alimentación, con dotación de elementos de protección, con capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, con el buen desarrollo de los comités de convivencia laboral, con el COPAS, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. O también, por ejemplo, en otros casos, y es un tema que ha cobrado vigencia en los últimos años, y es analizar todos los temas de género y tiene que ver con políticas de prevención del acoso, maltrato y la violencia en el trabajo. Y no solamente incluso en términos de género en lo concerniente a los opuestos o a las divergencias sexuales, sino por ejemplo, incluso, por ejemplo, en el tema del acoso de un superior frente a un trabajador o el tema del maltrato, de cómo esto se regula y este tipo de elementos pues deben considerarse también. Y lo otro era las necesidades relacionadas con la competencia, es decir, por ejemplo, cómo avanza el recurso humano, cuáles son los nuevos saberes que requieren los trabajadores, cómo se ha dado el uso de la tecnología, por ejemplo, si ha habido una reinvención de la misma frente a las crisis o debido a las necesidades de la modernidad, los retos de la globalización. Un ejemplo de ello tiene que ver, por ejemplo, en el sector transporte, que una vez, o sea, digamos, estamos comparando todo esto de la formalidad o informalidad, digamos, de frente al sistema de transporte de los taxistas, frente a nuevas alternativas o de plataformas, ¿no? Entonces, digamos, cómo se responde a esas necesidades, cómo se regula, cómo se procuran los derechos de todos estos elementos, ¿no? Y
un cuarto elemento, después de que hemos señalado, pues, primero, importancia con elementos, información, pero básicamente yo diría información económica y financiera. Segundo, el diagnóstico de la organización sindical. Tercero, contemplar las necesidades de los trabajadores. Y cuarto, considerar esas herramientas para el fortalecimiento de la organización mientras está en proceso de negociación. Y eso tiene que ver con lo mismo que estaba señalando, y es considerar la formación como un núcleo que es principal para capacitar a las personas. ¿En pro de qué? De fortalecer, digamos, las entidades sindicales, nuestras convenciones, los pliegos de peticiones, de criticar incluso, perdón, de hacer una comprensión de la base sobre la cual se gesta la lucha obrera. Y eso quiere decir reconocer la fuerza de trabajo como fuente de trabajo y el trabajo como un derecho fundamental para la dignificación y para el cumplimiento de los principios de trabajo decente, de trabajo decente que nos habla la OIT a nivel internacional, pero también digamos que la Corte Constitucional ha dicho en Colombia que el trabajo no solamente tiene que ser decente, sino que además debe tener un componente de dignificación. O sea, que en Colombia se habla de trabajo decente y trabajo digno. En muchos casos, digamos como que se utilizan como sinónimos, pero pues la dignidad está relacionada, por ejemplo, con esa cualidad de que el trabajo nos concede como, digamos, en el caso del trabajo, o que nos hace valer como personas, digamos, que nos hace actuar responsablemente, en cumplimiento, con respeto hacia nosotros mismos, hacia los demás, y pues el respeto hacia la integridad, ¿no? Y todo eso tiene que ver con el papel de la organización para la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, la formación que se tiene que dar tiene que ser una formación que sea amplia en sentido político, económico, social, normativo, legislativo, que eso fue lo primero que vimos en los primeros módulos, ¿recuerdan? Desde a nivel internacional hasta nacional. Y eso tiene que ver para comprender las dinámicas del trabajo. Entonces, ¿qué elementos vamos a trabajar, por ejemplo? El debido proceso, que no es tan vulnerado, digamos, como trabajadores o en el sector sindical, las prácticas de seguridad y salud en trabajo, el diálogo social, la importancia de la negociación colectiva, quitar los mitos y las mentiras y crear una pedagogía para que se apropie y fortalezca el aprendizaje, para, digamos, cómo vamos a garantizar la replicabilidad, la apropiación, el empoderamiento de los compañeros. Por ejemplo, una de las pedagogías que yo conozco y que he trabajado en el sector sindical tiene que ver algo que llamamos algún momento en OIT formador de formadores, y que luego lo trabajamos mucho con la Escuela Nacional, y tiene que ver cómo, digamos, las personas reciben un proceso de capacitación, pero a través, digamos, de prácticas de educación popular digamos que se dan en el diario de los trabajadores o con comunidades, pero digamos cómo esos ejercicios se replican con los otros actores, con las partes interesadas, incluso cuando nos llevamos a otros espacios como en nuestra familia. Entonces ya en el colectivo se va haciendo otra idea y se va desmitificando el sindicalismo como algo, digamos, estigmatizado. Además, pues considerar los puntos del pliego de peticiones, que eso la vez pasada lo mencioné los artículos del Código Sustantivo del Trabajo, y que decían cómo se tenía que dar todos estos elementos. Entonces, yo sé que hubo, digamos, algunas interrupciones de carácter, digamos, por conexión, pero digamos como a grandes rasgos, pues considerar que la contratación laboral pues debe partir de identificar esas actividades y esas empresas relacionadas con los procesos, con los subprocesos, con el número total de trabajadores, directos, indirectos, en las modalidades contractuales, bueno, todo lo que ya he dicho, si hay intermediación, si hay tercerización. Entonces, entender, digamos, qué es la intermediación y qué es la tercerización. Eso nos daría pie para otro curso, porque comúnmente está, digamos que, pero pues todos lo entendemos, por ejemplo, cuando hay el envío de trabajadores en misión, y para efectos de curso, pues cuando se están dando prácticas ilegales o irregulares, es decir, que no corresponden a los principios sobre los cuales están establecidos o se erige que se pueda hacer intermediación y tercerización.
cuando aparecen de pronto unas figuras como las empresas de servicios temporales, los contratos sindicales, los independientes, bueno, en el caso de los proveedores, las cooperativas de trabajo asociado anteriormente extinguidas y tenían prácticas indebidas como el no pago de los trabajadores, la no afiliación, el estigma y la persecución sobre la libertad sindical, atentaban contra o habían despidos sin justa causa, no habían, digamos, digamos, esa posibilidad de reintegros, no se consideraba que el salario es un factor de redistribución de la riqueza, no se tenían en cuenta esos estudios previos de cargas, oficios, tareas y estructuras de los salarios que deben considerar la fuerza de trabajo, las vinculaciones laborales, bueno, todos estos elementos, incluso cuando hacen falta, digamos, viáticos que se han establecido durante las convenciones colectivas. Y finalmente, pues, la idea es que se den garantías económicas y prestacionales durante todo este proceso y que a su vez, cada vez que trabajemos, por ejemplo, en las convenciones o en los pliegos de peticiones, pues una de las ideas no solamente les decía quedarnos a veces en términos salariales, que de luego es importante y que el salario pues es un indicador de la dignificación de los trabajadores, pero por ejemplo considerar los elementos que hacen parte de las políticas de prevención del acoso, del maltrato, de la violencia en el trabajo, de las políticas de seguridad y salud en el trabajo y de un último elemento que no había mencionado, que tiene que ver, por ejemplo, las políticas disciplinarias que se están dando. Entonces, por ejemplo, ¿qué exigencias se van a hacer desde el sindicato para regular los puntos relevantes con el fin de garantizar el debido proceso? O sea, ¿qué políticas disciplinarias se van a establecer? Entonces, ¿cómo se va, por ejemplo, a hacer una audiencia de descargos? ¿Cómo se van a facilitar los procesos de comunicaciones para que efectivamente no existan sanciones? Si de pronto no se hacen con base en fundamentos normativos, que esas sanciones, por ejemplo, de pronto estén motivadas con pruebas e incluso que días hablaba con un compañero, y es que a veces incluso las sanciones cuando están motivadas, y ojo, no les estoy diciendo pues pueden cometer las sanciones, pero las sanciones cuando digamos, o sea, son correctas, pero por ejemplo a veces en las convenciones se establece que el término de las sanciones y del proceso tiene que ser, por ejemplo, qué sé yo, 5 días vigentes, 10 días vigentes, y si el empleador se demora 10 días vigentes, pues por ese lado nosotros tenemos cómo defender al trabajador, incluso cuando él haya cometido una falla. Ojo, no les estoy diciendo que lo ideal es que fallen o vayan y cometan todas las fallas, sino que son, por ejemplo, algunos elementos por los cuales a veces se caen como todas estas peticiones. Además, tener en cuenta el reglamento, y eso va también en otro punto, y es considerar el reglamento interno de la empresa y que ese reglamento, pues nosotros como trabajadores, pues no atentar contra él, pero también verificar que exprese de manera clara y precisa cuáles son las reglas claras de la empresa. Entonces, digamos que a grandes rasgos, esto es lo que se dice en el módulo 3. También se menciona, digamos, Perdón, Jorge, perdón, lo interrumpo, Jorge. sí, sí, sí. Respecto a lo que usted habla del reglamento de trabajo, pues acá pasa, bueno, de todo lo que usted habla, hablan en ideal, inclusive nosotros tenemos varias cosas pactadas, ¿sí? Lo del debido proceso, inclusive lo de el comité de convivencia, comité de reclamos, tenemos el mismo COPAS y tenemos todas estas herramientas, pero el punto es que nosotros acá nos han despedido compañeros, nos han despedido trabajadores y pues como organización ha estado muy apática. Es más, en impulso, inclusive la tarea se quedó desde la Nacional, que la Nacional iba a hacer acompañamiento a la directiva, digamos, que si tocaban un trabajador en Afinia, entonces todos automáticamente iban a apoyar el proceso con abogados, bueno, en fin, con presencia para evitar estos atropellos o estos despidos sin justas causas. Aquí en Santander nos han despedido más de 30 empleados alrededor de hace más de 8 años, ¿sí? Sí, sí, sí. Y, Yo, y, digamos, y no ha pasado como tal ese mecanismo que tenemos ahí en una convención, que tenemos en el mismo Código Sustantivo de Trabajo, pero en todo lo que mira que tenemos quiero ahí. señalar como, perdón, quiero agregar algo y era como, digamos, hoy veía, evidentemente, o sea, no desconozco que haya vulneraciones, pero digamos, con el proceso que hemos hecho de acompañamiento desde la Corporación Justicia y Libertad, hoy colocamos una noticia que es la que quiero compartir, que voy a compartir justamente, que ya la encontré, que les dije al principio de la clase,
que le iba a compartir en el grupo y ya la estoy compartiendo. Tiene que ver con todo eso y evidentemente yo no desconozco, pero bueno, digamos que esta noticia que acabo de compartir lo que decía era un poco con eso, ¿no? Y es que, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia ha reconocido el derecho de los trabajadores contratistas de la ESA, SA, SP a contar con contratos de trabajo a término indefinido. Y ahí mencionamos todo como la ponencia, digamos, la sala de de la Corte que manifestó, digamos, como todos estos elementos y, digamos, el proceso que se dio y que, digamos, este fallo se suma a otros importantes asuntos a favor de los sindicatos colombianos para el reconocimiento de los intereses colectivos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y efectivamente, digamos, no desconozco que lo que usted está diciendo es cierto, pero infortunadamente a veces nos toca como, digamos, establecer otros mecanismos para que se nos garanticen los derechos, tristemente, ¿no? Entonces, para este caso, por ejemplo, establecer querellas o esperar pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional o que se regule o qué papel va a cumplir el Ministerio del Trabajo, ¿no? Entonces, bueno, y ahora sí, qué pena que lo haya interrumpido, pero puede continuar. Bueno, respecto a lo que usted mencionaba, bueno, que me hizo perder un poquito el hilo de lo que iba a mencionar, Qué pena. están todos los mecanismos, están todas las herramientas, pero hay un punto que para mí es clave y pues no lo abordó mucho el módulo, se enfocó más inclusive en la tarea o en el desarrollo de la parte del mapeo, de saber cuáles labores eran misionales, no misionales, lo que usted mencionaba, ¿sí? Pero hay Sí, un punto que es muy importante en el diagnóstico de la organización sindical y es conocer el número, como dice, de afiliados, el acercamiento con el nuevo trabajador que ingresa a nuestra compañía, ¿sí? El acompañamiento en la primera mano, que es darle una convención y decirle, estos son los derechos que usted tiene acá y contarle, en resumen, cómo se lograron esos derechos y qué tiene que hacer en caso de que uno de esos derechos se le vea vulnerado, ¿sí? Eso lo La mencioné, comunicación, eso lo sí, mencioné un poco, sino que, digamos, entiendo yo, me deja digamos, terminar, perdón, Jorge, me deja terminar eso. y yo le deseo ahí la palabra. La comunicación organizacional, que es un factor muy importante, porque es que la comunicación organizacional no está, hombre, vengan a mis instalaciones o vengan acá a la sede del sindicato, compañeros y cualquier cosa lo expresa. No, la idea es que nosotros como organización y más los que están allá empoderados o que lideran esto, son los que se hagan a llegar a los trabajadores. Porque lo que yo le decía, ¿cómo van a llegar, o manifiesto, cómo van a llegar los trabajadores a la sede sindical si ellos trabajan de 7 a 5? Y en el sindicato las puertas están abiertas de 7 a 5, de 7 a 6, ¿sí? O sea, no va a haber esos canales como tal, los canales tienen que irse puesto por puesto, tomarse en esa tarea, ¿sí? Tomarse esa tarea para comenzar a generar la credibilidad, porque hablan en el mismo módulo de eso, ¿sí? De Sí, generar credibilidad en la organización, ¿sí? Los objetivos misionales, la protección de los derechos individuales y colectivos, la medición de las prácticas antisindicales por parte de los patrones o de jefes. Hay que medir, no tenemos medición de esas prácticas antisindicales que hace la organización, ¿sí? Y eso es un trabajo serio que genera que obviamente la gente no pierda, porque mire, a hoy, el sindicato de nosotros, hace años eran más de 5.000 y a hoy ya se está restando, quedamos una tercera parte y cada vez sí. vamos perdiendo más fuerza a los mítines, a las actividades sindicales que se organizan acá. Antes salían 200, 300 trabajadores. A hoy salen escasamente 40 o 20 empleados. Mire ¿Sí? que, o sea, Sí, no, perdón. Entonces, hablando en torno a lo que usted habla de un pliego, porque yo creo que el módulo 3 se enfocó más que todo al pliego de peticiones que se le va a pasar a una empresa y cómo estructurarlo, cómo elaborarlo. Pero eso acá hay que apalancarlo con la fuerza de la base que lo tiene que acompañar. Hay que explicarle las dos caras de la moneda a las personas, decirle, bueno, si vamos a instancias, si vamos a favor, pues no tenemos que hacer eso, pero si se nos sale las cosas de control, tenemos que estar dispuestos a esto otro, inclusive a llegar a la huelga, porque el que le mencionó en del foro, el de la sentencia, que nos deja como una ventana, que yo lo expresaba así,
una ventana para llegar a una eventual huelga fue una sentencia que también estaba en el material del módulo, creo que era el Ajá. módulo 2, ¿sí? Y eso, esa pedagogía de enseñar ambas partes sin temor, porque es que no nos debe acobardar el temor de decirle a la gente, hombre, tenemos también que correr estos riesgos, porque usted tiene que elaborar un panorama de riesgos también cuando usted va a ejecutar un proyecto. Y Claro. elaborar un pliego de peticiones es un proyecto. Y yo no solamente voy a hablar de lo que se pueda materializar, de lo bonito, sino también del panorama de riesgo, del mapa de riesgo, y decirle a la gente, Claro. tenemos que estar dispuesta y tenemos que capacitar a la gente de perder el miedo. ¿Y cómo generamos todas las pedagogías? Acercándonos a la base, desde la Pero, parte directiva, acercándonos a la base. pero mire ¿Sí? que todo eso que usted menciona está en el material. Lo que sí, de pronto, o sea, digamos, y lo he mencionado, digamos, durante el desarrollo. Lo que sí entiendo es que de pronto para que no se base tanto, por ejemplo, o sea, como darle un punto como de visibilización más importancia a todo este componente, digamos, de la pedagogía, incluso desde las mismas bases para establecer, digamos, la importancia de los elementos que deben ir, de los retos, de los elementos de planeación, de todos estos elementos que usted señala. Yo, o sea, ahí están, pero también tengo que ser muy sincero y es que creo que, o sea, en el desarrollo del componente, o sea, se realizó como considerando, digamos, como promover la contratación directa, el cumplimiento de normas y las garantías laborales. Entonces, me parece excelente lo que usted está haciendo porque lo que incluso cuando lo lleva al paralelo está, digamos, está analizando cómo está funcionando o eso es lo que le entiendo. Está funcionando y dice, no estamos haciendo esto desde la organización, se nos ha disminuido el número de afiliados o de pronto la cantidad de personas que hacen parte de la huelga, de un meeting, digamos como qué acciones digamos desde la pedagogía hacemos para enriquecer todo este proceso sindical. Entonces, eso, digamos, eso me encanta, eso está ahí, pero le entiendo más como concederle como esa importancia, e incluso, por ejemplo, desde lo pedagógico, no a nivel incluso del curso, sino desde lo pedagógico, incluso como organización sindical, cómo fortalecemos, cómo analizamos todos estos retos, como usted dice, lo bonito, lo feo, lo que hay por mejorar, lo que se puede, lo que no. Entonces, bueno, todo esto me gusta. Bueno, digamos que eso era en síntesis como todo el módulo 3. Entonces ya luego venía el módulo 4 y el módulo 4 es bastante, digamos, sencillo. Lo voy a explicar como a grandes rasgos, pero digamos que de este módulo tengo que quitarme, digamos, como el sombrero y, digamos, valorar todas estas cualidades, características y responsabilidades que ustedes, digamos, y la manera como lo han explicado en los foros. Entonces, lo primero que parte es, digamos, el módulo es reconocer esas características, cualidades y responsabilidades de los negociadores. Entonces, el primero que se habla es de racionalidad objetiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el negociador debe actuar, digamos, con base en unos criterios que sean objetivos y que estén desprovistos de cualquier apasionamiento. Y eso también se los he repetido como muchas veces, ¿no? Incluso a veces como trabajadores queremos el todo por el todo, incluso desde el lado de los empresarios también querrán el todo por el todo, pero nosotros lo que tenemos que hacer básicamente es una apreciación objetiva y técnica de lo que puede ser una contrapropuesta beneficiosa para el sindicato. O sea, con base en lo que nosotros planteemos y analizando criterios objetivos y que estén desprovistos de todos estos apasionamientos, pues, ¿qué se nos ofrece beneficioso para mejorar las garantías laborales? Además que exista ecuanimidad, es decir, y bueno, eso también tiene que ver con un tema que teníamos ahí controversial, que no quiero volver a eso, pero es que efectivamente la persona que sea investida como negociador, pues debe estar personal y profesionalmente apta para manejar esas presiones frente a las reclamaciones y confrontaciones que se den. O sea, claro, digamos que tiene como una especie de investidura porque, digamos, a través de las asambleas y de los votos, nosotros le hemos desprovisto eso. Pero nosotros tenemos que mirar que cuando hagamos, digamos, le demos esas facultades a los negociadores, pues que
personal y profesionalmente, integralmente, estén aptos para manejar esas presiones frente a esas reclamaciones y confrontaciones. En el caso, por ejemplo, de que no, digamos, uno no se puede medir en el diálogo con groserías o algo. No sé si vieron hace poco algo con el sector de La Palma que incluso salió en Noticias 1 y era como el abogado de la parte asesora empresarial, pues el señor responde sin argumentos y responde con grosería y pues todo eso se evidenció y pues finalmente, incluso aunque hubo una posición injustificada frente a los trabajadores, digamos como que se logró evidenciar en este medio de comunicación. También creería yo gracias a la visibilidad que desde el mismo gobierno se dio de alguna manera, y es que ahora pues se va a acudir, hablo yo como si fuera de parte del gobierno y no lo soy, se va a acudir, digamos, a estos organismos internacionales con el fin de procurar todo eso. Entonces, bueno, la conclusión para esto es, digamos, que nos quitemos como todos esos, digamos, como apasionamientos, digamos, en algunos casos, pero digamos, para apreciar objetiva, realmente y técnicamente lo que puede ser una contrapropuesta y para manejar, digamos, esa presión que se da en el momento de las negociaciones frente a esas confrontaciones que se van a dar en el marco de las negociaciones y para evitar de pronto, para evitar cierres de negociaciones desde etapas tempranas, ¿no? Porque en algunos casos, digamos, como que esto cierra las puertas y la idea es que se den, como les decía yo la vez pasada, digamos, como que sea un proceso, que se gesten esos espacios y que se puedan ir teniendo en cuenta todos los elementos. Además, algo que usted menciona, digamos, en la base sindical de persuasión y que es, digamos, fundamental, pero también, digamos, dentro de los negociadores es fundamental porque debe, digamos, estar presente en los negociadores para que los induzca a los ejecutivos a que aprecien los planteamientos del sindicato. O sea, esa capacidad de persuadir, de convencer a los empresarios que tenemos desde el sindicato para fomentar una mentalidad que sea conciliadora desde la alta dirección, de los representantes que estén, los ingenieros, bueno, el personal de seguridad y salud en el trabajo en algunos casos, el de recursos humanos, y pues obtener cambios de las actitudes hostiles hacia actitudes que sean más accesibles, más flexibles o más dúctiles, o sea, en el término de que faciliten los canales de comunicación. Me disculpan un segundito, voy a cerrar acá la puerta porque vivo en una avenida, entonces llega todo el ruido. Un segundito. Y bueno, continuando, digamos, otra de las características o cualidades es la de ser flexible. Y es que esta cualidad pues es necesaria para un negociador, pues le permite, o sea, lo que estaba hablando yo, como desarraigarse o desaferrarse a esas posiciones y distinguir esas posturas aparentes o tácticas de cuáles son, digamos, una posición aparente frente a una posición real, ¿no? Entonces uno lo que busca ahí es como un equilibrio en el que se descansa o surgen planteamientos o soluciones frente a un conflicto laboral de carácter colectivo. Y en estos casos, pues cuando se habla de flexibilidad es que efectivamente el negociador debe saber cuándo y cómo ceder algunos objetivos a fin de lo que les había señalado ya, de armonizar esa estructura de valores divergentes que existen entre el sindicato y la empresa, o porque en algunos casos nos vamos a centrar en que unos puntos son más importantes para nosotros, y de hecho nosotros ya los tenemos claro de pronto desde la base sindical, pero colocamos otros porque sabemos que tenemos que dejar unos de pronto por el camino, en eso hablamos de flexibilidad, pero vamos a apuntar hacia unos máximos que garanticen derechos laborales. También, digamos, otro de los valores es que sea honesto y que eso quiere decir que alcance frente a la empresa y frente a los adscritos al sindicato un genuino sentido de honestidad que dé un paso de confianza en la negociación. Y eso incluso el valor de la honestidad no tiene que ver incluso solamente como ahí se menciona un poco como digamos en el proceso de
empresarios o empleadores frente a los trabajadores, digamos que se den como esa virtud, sino incluso de nosotros mismos. Y porque, o sea, en algunas bases, o sea, digamos, se ha dado de que efectivamente, o con esto no quiero entrar en detalles de lo que está sucediendo aquí o allá, pero, por ejemplo, conozco otros sectores donde, por ejemplo, por ejemplo, hace poco conocí un caso de unos negociadores que habían asumido como la presidencia y todo, y pues de cierta manera el rumor que existe es que, voy a hablarlo en términos coloquiales, como que, digamos, hicieron un acuerdo con los empleadores, entonces los empleadores los hacen con la base de desestimar la afiliación sindical, se fue, digamos, se va el presidente, el subpresidente, en términos castizos lo que se menciona es que se les dio, digamos, como dinero y lo que hablo es de esta honestidad que tiene que existir incluso de nosotros mismos como trabajadores y de negociadores frente a los intereses, no mis intereses, sino a los intereses del colectivo de trabajadores, de las necesidades que tenemos. O sea, ahí ya no entramos como, yo ya no entro a negociar como Jorge Martínez como trabajador, sino a la postura del colectivo de trabajadores. Además, conviene tener en cuenta que el trabajador, pues, y el negociador tiene una doble pertenencia, es decir, que forman parte de dos grupos. Es un grupo de referencia para, digamos, las personas que está defendiendo intereses, pero también es el grupo de negociación. Hay que tener en cuenta que está compuesto por los negociadores de las partes, ¿no? Entonces, o sea, representa ese colectivo de trabajadores que defiende, pero a su vez, digamos, es un grupo de negociación que está compuesta por los negociadores de las partes, de empleadores y de trabajadores pues de diferentes necesidades. También otra cualidad que se debe dar es que en el mandato, digamos que el negociador es mandatado por el grupo de referencia. Y eso quiere decir que si es mandatado, pues que, digamos, obedece. Un mandato es una obligación, ¿no? Entonces, digamos, sino que así como para que no suene tan fuerte, entonces es que es como que se ciñe o se rige bajo un grupo de referencia. Entonces, es el mandato o es la obligación o es el objetivo del sindicato el que define la misión. Entonces, el negociador pues debe tener también la confianza del grupo de referencia para obtener un margen suficiente de maniobra en la negociación. Debe tener claro, digamos, hasta dónde le apoyará el grupo de referencia en caso de que existan dificultades. Y eso se da con la táctica, con la práctica, ¿sí? Negociar no es fácil, o sea, no es fácil, a veces incluso queremos el todo por el todo y no está mal también, pero lo que digo es que Jorge, el proceso es flexible, pues habrán algunas cosas que se van gestando y otras no. Jorge. Ahora sí le doy la palabra a quien va a opinar. Yo, Jorge Fernelli. Listo, perfecto. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Ahorita un compañero hablaba de mostrarle a la empresa, de pronto aterrizando esa idea, ¿no? De que mostrarle a la empresa el poder adquisitivo que hemos perdido en 15 o 20 años, ¿no? De Sí. valor pasado al valor presente o futuro. Lo otro que me llama la atención es que aquí, ¿qué pasa a la vez? Aquí un compañero me hablaba de que hasta que la empresa no cumpliera a cabalidad la convención no podíamos negociar. Y yo le decía a ese compañero, pues nosotros podemos negociar y sabiendo que ellos no cumplen unos puntos, pero podemos obligarlos a que se sienten y esa va a ser una herramienta a favor de nosotros, mostrarles que ellos no cumplen unos puntos de la convención, ¿no? Sí, señor. Le decía yo que las negociaciones son así, se negocia en medio de, como dice Petro, en medio del conflicto, ¿no? Claro. No es fácil, como dice. Y mire que yo, digamos, la vez pasada cuando, o sea, sin entrar en detalles de lo que decía porque no conozco la situación, yo, digamos, quería, digamos, que comprendieran esto, ¿no? Que hace parte de los contenidos y es de la flexibilización, de que hay que ceder ciertos puntos,
de que, claro, son valiosos todos los aportes, pero luego dejamos como unos por el camino. Entonces, bueno, digamos, me encanta, digamos, toda esta comprensión y voy a darle la palabra a Erika Rodríguez, que tiene la mano levantada. Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, claro, perfecto. A ver, respecto a lo que dice el compañero Pernelli, el tema no es negociar, sino mira lo que él está hablando de lucha. La lucha se hace con una base unida, una base que pueda mostrar y como fuerza o un criterio unificado, pero sentarse a negociar con una empresa que no garantiza ni siquiera los mínimos derechos ni el cumplimiento de lo que hay, y aparte una base incrédula, que no le camina a los negociadores, o sea, eso no tiene sentido de ser. Entonces, en el caso de la ESA, tenemos esos dos casos, una empresa que definitivamente se mueve a punta de demandas y que nos invita a demandar, o sea, no da posibilidad a la negociación. Y encima de todo, una base que a los mítines le salen 10 personas. Entonces, o sea, ¿cuáles son las armas que tenemos para luchar? Pues es una pregunta sobre todo para los compañeros que están en la Junta interesados en la negociación. Claro, no, y efectivamente lo que dices es correcto. O sea, digamos yo a él le doy la base de las razones digamos, cuando hablamos de como esta flexibilidad y todo. Pero desde luego, pues no desconozco, digamos, las maneras como ha tenido que negociar, digamos, la ESA, y por eso incluso la noticia que les enviamos hoy desde la corporación que acabé de enviar al grupo manifiesta lo que tú dices, y es que a veces pues se han tenido que, o sea, no se están garantizando unos derechos y se ha tenido que recurrir a otras instancias como querellas o digamos incluso no se llega ni a la negociación como tal, porque se tiene que dar pie a, digamos, a la huelga o digamos como que se limita el proceso desde el inicio. Ahora voy a darle la palabra al compañero Jairo Alonso. Nuevamente, Jorge, bueno, hablando de lo que mencionaba el compañero Regifo, pues yo sí tengo otra apreciación diferente al tema de que él hablaba de que podemos sentarnos a negociar con la empresa, aún sabiendo que la empresa nos está vulnerando algunos puntos de la convención, ¿sí? Y en otras, y he recitado varios compañeros que he tenido comunicación, le he dicho, ¿cómo vamos a negociar? Eso es como pretender, vamos a negociar primero y la empresa nos ha vulnerado todos los derechos convencionales o más de 6 puntos de la convención, que inclusive en la última sentencia que se ganó y nos dieron el punto 2 y en el punto 4 lo reconocieron, que es acerca de los labores misionales que deben ser ya contratadas de manera indefinida. O sea, ¿cómo es posible que yo quiera adquirir nuevos beneficios convencionales donde no hay respeto ni por lo que está pactado allí por una convención de Por 20 unos años, mínimos. puntos que pactaron hace 20 años? Es como yo pretender, voy a cambiar los muebles de mi casa, pero tengo goteras, tengo Pero grietas, compañero, le falta una puerta, yo no ¿sí? desconozco O lo que sea, usted eso, o sea, a lo que voy yo, o sea, el primer precedente para nosotros sentarnos a negociar a la empresa y saber que vamos a ir con la probabilidad de ganar de cierta manera puntos o lo que estamos pretendiendo ganar, tenemos que primero sentar el precedente de recuperar lo que se ha perdido, de recuperar cada punto que la empresa ha vulnerado o ha violado. Ese es el primer precedente. pero Nosotros no mira tenemos que, garantías, nosotros ni siquiera, aquí mismo en Bucaramanga no tenemos garantías. Mire esa demanda que radicaron en 2017 los y que hasta compañeros de ahora esa está en los junta, procesos. hasta ahora se dio por casación, que tuvo que salir de acá de Bucaramanga, donde claramente allá en casación encontraron las falencias del proceso como se llevó acá en Bucaramanga, y no solamente con las demandas, sino con todas las demandas que se han perdido acá en Bucaramanga. O sea, en Bucaramanga, la verdad, ganarle a la empresa una demanda ha sido imposible. Y no ¿Sí? solamente en Bucaramanga, sino en Bucaramanga, en los Santanderes, Sí, conozco yo el caso exacto. particular. Entonces yo lo que le digo, eso sí sería para mí un mito. Y yo lo sostengo y no me da miedo que me digan adelante o el compañero Regifo le diga a los Pero, demás, que le diga una montaña. Eso es lo que le digo. Se están hablando dos versiones que para mí no son coherentes. ¿Cómo se va a decir vamos a negociar pero algo nuevo si no ni es que se siquiera hemos estén hablando defendido lo que dos tenemos? versiones, eso es lo que yo quiero que quede claro.
O sea, digamos, esa es la posición del compañero y esa es la posición que usted tiene. Y yo no le voy a decir que ninguna es correcta o que ninguna es incorrecta, porque en el marco de lo que estoy hablando, y perdón que lo corte, pero es como que lo que quiero que quede claro, y por supuesto que sus apreciaciones me parecen válidas y considero que efectivamente se ha dado. Y como dice la compañera, pues infortunadamente se ha tenido que, y usted lo ratifica, se ha tenido que, o sea, no hay como una base, una disposición a negociar y se ha tenido que, digamos, acudir a instrumentos jurídicos, sino que yo no le puedo decir, digamos, como que está bien o está mal. ¿Por qué? Porque lo mismo de lo que estoy hablando es que los negociadores pues tengan como esta investidura, pero que, o sea, en todos estos valores que yo les estoy referenciando es que defiendan el grupo de intereses del grupo de referencia, del grupo de los trabajadores. Es decir, que todo esto que ustedes como que discuten acá, que no está mal que se lo planteen, se tiene que discutir en los espacios propios de trabajadores y excelente que hagan la reflexión, no me molesta que lo hagan acá, pero lo que me refiero es que se tiene que discutir sobre qué estrategia vamos a llevar, sobre llevamos unos nuevos, llevamos unos mínimos, no nos están cumpliendo, ¿qué hacemos efectivamente? Porque digamos que era lo que yo decía la vez pasada, digamos, no puedo entrar a juzgar qué está bien y qué está mal, porque la base de la negociación es eso, que se haga con base en la representación de un grupo de trabajadores y de las necesidades que existan. Y ya ustedes como tal tienen que definir y digamos, las administraciones y recoger las necesidades de los trabajadores, si se plantean nuevas, si, digamos, qué es lo que ofrece la contraparte, qué no, y o sea, con esto lo que me refiero es que efectivamente hay algo que yo señalo y es que hay que ser muy estratégico y escuchar como a las partes y escuchar todas esas motivaciones, tanto las que están señalando ustedes los tres, que en todas hay divergencias en todas, pero yo no le puedo decir cuál está bien y cuál está mal porque precisamente la negociación es un proceso flexible. Ahora bien, que si las intervenciones son acertadas, son acertadísimas, y que si debemos tenerlas en cuenta o no para mejorar la base sindical. De hecho, me encanta, por ejemplo, la primera parte cuando se estaba haciendo ese cuestionamiento de cómo hacer para empoderarnos, como para manifestarles a los otros compañeros, como para que conozcan los beneficios, sus derechos, por qué están aquí, la importancia de un meeting, de una huelga, de las actividades sindicales, de lo que se ha conseguido, de lo que no. Efectivamente es un ejercicio que se tiene que realizar. Y bueno, o sea, lo que me refiero, o sea, para dejar claro, no es que, digamos, esté en contra de sus posiciones, sino les digo, es como ocurren y que ojalá nosotros, bueno, nosotros no, sino ustedes en un espacio propio, pues tengan la facultad de discutir qué elementos van a ir y qué no. Porque si nos ponemos, digamos, sobre esos elementos, no llegaríamos a un acuerdo porque de pronto uno tiene una posición y porque ya lo vimos en el grupo de alguna manera. Y bueno, eso también dependerá del apoyo que le den, digamos, los asesores, de las posiciones que tengan, de lo que se exija desde la contraparte. Y bueno, continuando, otra cosa es que, de las características es que debe haber un crédito, o sea, personal. ¿Qué tiene? Es eso, que, digamos, el grupo tiene puestas las esperanzas en el negociador. Espera mucho de él efectivamente y a menudo no se tiene piedad cuando éste es derrotado y eso tiene que ver con todo lo que estamos abordando. En ese orden de ideas hay que tener en cuenta que el negociador se está jugando mucho desde el punto de vista personal. Y yo lo que les estoy diciendo acá no es porque esté defendiendo a X o Y fulanito, porque no, ni los conozco, ni sé qué han dicho, ni qué no, y porque pues también les he mencionado la base de todas estas cualidades de la honestidad, pero que es importante pues tener en cuenta, o sea, digamos, para el crédito personal, pues ese apoyo del grupo y la existencia de un diálogo que sea informativo y que sea constante y que recoja las necesidades de los trabajadores. Entonces, pues tener en cuenta que tiene que haber racionalidad objetiva, flexibilidad, persuasión y todos estos elementos. De que dentro de las cualidades, muchas de las que ustedes mencionaron, como el saber escuchar, manejar las emociones, expresar las ideas en forma ordenada, sintética, que sean fundamentadas, que hayan sido producto deliberativo. Es el ejercicio que les estoy proponiendo acá, por ejemplo, ¿no? Que hayan deliberaciones,
que se tomen decisiones de forma responsable, que se goce una amplia confianza de las bases, que es lo que les he mencionado, que hayan buenas relaciones con los directivos de la empresa, pero que a la vez digamos, se tenga el valor para defender los intereses de los trabajadores, que el hecho de que se tenga, de establecer o desear buenas relaciones no quiere decir que no se vayan a defender los intereses de los trabajadores. Seguir trabajando en equipo, disfrutar haciéndolo, saber establecer tácticas e improvisar al tiempo, la capacidad de proponer soluciones alternativas, de ser francos, honestos, creíbles, de inspirar confianza, digamos, todos estos elementos. Y para eso hay que recopilar una información adecuada, exhaustiva, confiable acerca de todos y cada uno de los elementos que van a influir en la negociación. Por ejemplo, todos los que ustedes están mencionando, o las tendencias contractuales o más frecuentes de la industria, sobre las zonas geográficas, los cambios que pueden haberse producido, por ejemplo, en materia legislativa, que la información sea completa, que sea fidedigna, que haya una preparación constante para las negociaciones colectivas a cargo del sindicato y que el sindicato, por ejemplo, realice estos procesos de capacitación o sea, no soltarnos como al ruedo frente a la negociación colectiva, que hayan procesos de comunicación y que esa comunicación implique pues que haya un manejo eficaz de interlocución en doble vía, es decir, transmitir al sindicato el máximo toda la información sobre la situación de la empresa, la posición, las grandes líneas de política, pero también poner presente cuáles son los intereses del sindicato. Es decir, poner eso que yo llamaba como el equilibrio en la comunicación y de este modo, pues las posiciones que la empresa adopte durante las negociaciones no deben ser sorpresa para los trabajadores ni viceversa, porque se supone que ha habido un proceso de comunicación en la que han interlocutado los negociadores y han manifestado todas estas partes. Es decir, que no haya como una especie de rompimiento en el proceso de comunicación o como el teléfono roto que usualmente llamamos. Y acá el rol de los asesores pues será importantísimo porque digamos que pueden cooperar con los dirigentes y los negociadores durante todo el proceso de preparación de la negociación. Les mencionaba yo que incluso por una llamada telefónica o en el espacio en el espacio de descanso, que haya una cooperación entre los dirigentes y los negociadores y asesores para lograr el resultado esperado y procurar la mejor preparación para las sesiones de trabajo con la contraparte. Buscar espacios de preparación, por ejemplo, las asambleas, las reuniones por sección, la formación de comunicaciones, las reuniones de trabajo, todos estos elementos que yo le digo que tengan en cuenta ustedes en el proceso de comunicativo, o sea, asambleas, reuniones que deliberen todos esos temas, que incentiven el intercambio entre los asesores, en el caso ya de cuando se está llevando a cabo una negociación, entre los dirigentes y en el conjunto de trabajadores involucrados. Y esto pues incidirá en la participación real de las bases en los procesos. Y de esa manera pues se asegura pues que el rol de los asesores se está cumpliendo y que el proceso de la negociación se está dando de manera correcta. Dentro de las temáticas de asesoramiento, pues los asesores efectivamente juegan un papel importante en la preparación y en el éxito de la negociación colectiva, pero en temas concretos que pueden prestar su asesoría bueno, ya les había mencionado los temas económicos, de seguridad y salud en el trabajo, en cuál va a ser el calendario de las negociaciones, cuáles son los tiempos pactados, cuál es el análisis del clima general de las relaciones laborales, esos aspectos económicos, políticos, sociales, cuál es el análisis del clima laboral en la empresa, lo que nos están diciendo, por ejemplo, ahorita que están mencionando ustedes esos factores negativos que efectivamente de pronto no se puede negociar, cuál es el estudio general incluso de la situación del sindicato frente a lo que ustedes mencionaban, situación financiera, el número de miembros, por ejemplo, las categorías de edades que existan, si en caso, por ejemplo, de que se llegue a una huelga, porque muchas veces queremos ir, digamos, a la huelga pues de pronto no está mal frente a lo que pedimos, pero tenemos que considerar si, por ejemplo, puede el sindicato financiar esa pérdida de salario.
y si puede, en qué medida, durante cuánto tiempo, cuál es el monto que necesita. O sea, cómo podemos hacer frente a todos estos elementos, qué estrategias podemos tomar, si podemos de pronto llamar el acompañamiento, la asesoría de otras organizaciones sindicales, de otros sectores. Digamos, en las temáticas de asesoramiento abordarse las ventajas del pliego de peticiones, el análisis de esas reivindicaciones sociales, digamos, económicas, administrativas, de índole normativo, de político, todo lo que han mencionado. Y finalmente, considerar que esto, digamos, es complejo y es con base en lo que ustedes mencionan, porque no les estoy diciendo que es fácil y porque les hallo la razón a todos, pero lo que digo es, no les puedo dar respuestas correctas, también es porque incluso los tipos de negociaciones que se dan a nivel general, si ustedes miran, y este tema a mí me encanta particularmente porque pues, yo soy economista y toda la vida había abordado las negociaciones desde el campo incluso del conflicto, pero desde el conflicto que se da incluso a nivel personal o incluso, digamos, no desde el punto de vista estrictamente laboral, ¿no? Incluso, digamos, personal, desde la psicología, sí, desde posiciones económicas, pero en esta parte del plano laboral, por ejemplo, desde la negociación acomodativa, lo llevamos a que la estrategia o el esquema se llama perder-ganar. Y es que, como en este caso, y por eso le digo, analicen la posición que tienen y de pronto qué tipo de negociación, qué tipo de habilidades, cómo nos van a representar los negociadores. Pero en el caso particular de la estrategia perder-ganar, pues es que se reconoce una posición de poder que tiene la contraparte y que, es decir, que tenemos que reconocer, por ejemplo, que la empresa X, Y o que la ESA, en el caso particular, tiene una posición de poder y que tenemos que, digamos que, reconocer, por ejemplo, que la separación de las alianzas puede, digamos, significar algo grave para los intereses. Entonces, o para los nuestros. Entonces, en ella podemos buscar ganarnos la confianza de la contraparte y aceptar como estos requerimientos como en primera medida. Eso es como si en primera medida implicáramos perder al inicio, pero con el objetivo luego de que ganemos más adelante en futuras negociaciones. Y con eso no les estoy diciendo, ustedes como ESA con los conflictos tienen que irse a este tipo de negociación. Ojo, lo que quiero dejar claro es que, o sea, estoy como sentando los tipos de negociaciones y, por ejemplo, las posiciones que ustedes han asumido se acomodan dentro de todas estas posiciones, ¿no? No quiero señalar que fulanito ha dicho todo esta, y que ninguna está bien o está mal, sino que debemos partir y analizar de cuál es la más beneficiosa para los intereses de nuestra organización. Por ejemplo, incluso pueden haber negociaciones que son evitativas, que obviamente no es lo ideal que se dé, pero que se basan en un modelo perder-perder. ¿Qué quiere decir eso? Que ambas partes van a perder porque coinciden en que el acuerdo en el que se va a llegar va a ser contraproducente y que no va a terminar de llevar a cabo el proceso o los objetivos iniciales. Entonces se opta por esa estrategia cuando hay cosas en juego que resultan más a pérdidas que a ganancias. Pero también puede haber, que es la negociación que a mí me gusta, que sea una negociación, digamos, colaborativa y que se les he hablado en todos los módulos, me he adelantado y es, digamos, porque es integrativa, es decir, que busca, digamos, como el mejoramiento de ambas partes y me parece que es congruente con lo que hemos visto porque se ajusta a la realidad económica de la información, a la realidad de la información económica de la empresa o de cómo está funcionando o de cómo está el proceso de contratación, de los estados de utilidades, de todo lo que hemos visto ahora y es integrar todos esos elementos y buscar una estrategia de ganar-ganar. Es decir, que llegamos a acuerdos beneficiosos para las dos partes y en las que incluso a veces pues tenemos que ganar-ganar, no implica, ojo, perdón, que no tengamos que ceder. Entonces, digamos que lo que se busca es llegar a acuerdos beneficiosos tanto para la parte que se represente o asume como para la otra parte y al tomar en cuenta pues intereses mutuos e intereses, digamos, a veces, incluso en algunos casos individuales, pero considerando que como negociadores pues tenemos como esa investidura y que estamos actuando bajo todos estos principios de moralidad, que son la honestidad, la fidelidad, la flexibilidad, todo este tipo de elementos.
Y en esta negociación, pues lo que se busca es lograr una solución creativa y aceptable para todos. Y esto permite fortalecer la relación en un futuro. ¿Por qué? Porque digamos que ambas partes ya tienen como un antecedente de que se ha ganado o que se ha llegado como a un acuerdo. Entonces, esto de alguna manera como que facilita algo que hoy en día está de moda y es hablar de comunicación asertiva, de inteligencia emocional, de inteligencia, de asertividad, ¿no? En las comunicaciones. Y esto lo va a facilitar entre ambas partes y se va a encontrar una posición de ganar en la que va a predominar la cooperación y el trabajo en equipo. Y también existe una negociación que es competitiva, que tiene que ver con utilizar ya no la estructura de perder-ganar, sino de ganar-perder. Y eso es a veces cuando tomamos una posición agresiva para obtener los mayores beneficios a nuestro favor. Digamos, esta también podría ser, digamos, si estamos no en perder-ganar, sino ganar-perder, podría ser favorable para nuestros propósitos. Pero pues de ahí tenemos que partir que la negociación se va a tornar tensa. ¿Por qué? Porque estamos tomando una posición agresiva para obtener los mayores beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, en términos castizos, quiere decir que el objetivo va a ser ganar como sea. Y entonces vamos a hacer, digamos, las máximas demandas sin ceder concesiones o brindar oportunidades al otro. Pero normalmente, pues, tenemos que tener en claro que en el proceso, pues, existen demandas de ambas partes y que se deben ceder concesiones. Sin embargo, este tipo de negociación competitiva, pues, también se da porque el objetivo es ganar como sea. Sin embargo, pues lo complejo de esta, y es lo que les estoy diciendo, es que esto se vuelve casi que un conflicto de intereses en el que la relación pues puede verse afectada porque va a haber una falta de consenso. Entonces, esta negociación va a ser llamada de suma cero. ¿Por qué de suma cero? Porque digamos, si por un lado hay en términos económicos un +1, en el otro lado hay un -1. Entonces, esto ya la suma de los dos es una suma cero. O sea, como que no se va a llegar o no se puede llegar, digamos, a ningún objetivo porque no se ceden concesiones o se brindan oportunidades al otro, a no ser que se tome una muy buena estrategia o estructura de la estrategia y que la posición agresiva de nosotros sea dominante, se manifieste y que ganemos como sea. Y digamos que esto pasa mucho en los juegos del póker o en estos juegos de al azar que buscamos ganar a como de lugar. Ahora bien, hay unos roles en la negociación y hay hay que tener en cuenta que negociar es un arte. O sea que todos los perfiles son necesarios en el rol de la negociación, que se deben identificar los roles para definir responsabilidades, que se debe estudiar la contraparte, evaluar los negociadores. Yo creería que por el día de hoy, dado que siempre y que trabajamos dos módulos, pues que la próxima clase vamos a abordar estos roles de la negociación, cuál es el hilo que se da, digamos, si la posición es radical, si es analítica, si es mediadora, y por qué negociar es un arte, por qué todos los perfiles son necesarios en una organización. Vamos a asumir todas estas partes y bueno, no sé si tienen como algún comentario, pero entonces en la próxima clase vamos a ver estos elementos restantes del módulo 4. Hoy avanzamos mucho, cogimos cosas del módulo 2, del 1, trabajamos todo el módulo 3, abordamos algo del módulo 4, pero nos sigue faltando algo del módulo 4. En el módulo 5 faltan, digamos, vamos a abordar también la evaluación del pliego de peticiones, bueno, ya las había mencionado, las estrategias, y bueno, incluso si de pronto en la próxima clase no alcanzamos a abordar 4, 5 y 6, y si se necesita otro proceso, yo estoy dispuesto, como he manifestado, no solamente a título, digamos, de atención personal, sino de pronto si hay que hacer otro espacio de formación, estoy dispuesto. Lo importante y a mí lo que me interesa es que nos llevemos a cabo como todos estos elementos de comunicación y que en últimas, como decía un compañero, pues van a permitir fortalecer el sindicato y las estrategias que tomemos para las negociaciones, pero que también, ojo, digamos que también es una reflexión del día de hoy con base en lo que él decía, que no lograrían nada si no tienen procesos de apropiación y de replicabilidad. Y yo les mencionaba
el proceso de formador de formadores, que creo que no concluí la idea de tantas cosas que hablamos, y es que el proceso de formador de formadores pues busca que, digamos que el formador, digamos, nosotros, por ejemplo, digamos, yo, digamos, en el título, a título personal de tutor, pues les estoy enseñando a ustedes cómo formar profesionalmente a otros y que estos espacios se lleven, digamos, a la empresa, al sindicato, a nuestras casas, incluso en el diario vivir, desmitificando los mitos y mentiras en torno al sindicalismo, etcétera, y hablando de todos estos elementos y considerándolos, apropiándonos, haciendo planeación, rutas de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto es el día, la clase del día de hoy. No sé si ustedes tengan alguna indicación, alguna objeción. Y bueno, reitero que cuando he hecho, digamos, las apreciaciones, no ha sido con el punto de contravenir con lo que ustedes están diciendo, porque valoro efectivamente lo que dicen, sino que lo que les estoy diciendo es que como bases y como, digamos, confiriéndole todas esas habilidades y a los negociadores, pues tenemos que dictaminar también como organizaciones qué tipo de organización vamos a utilizar. Incluso es válido lo que ustedes hacen ahora de analizar, por ejemplo, por qué la vez pasada no se dio, de pronto había desconocimiento de los compañeros, de pronto incluso hasta hubo intereses, pero hubo algo que me llamó la atención la vez pasada y lo reitero, y es que un compañero decía en el grupo, ojo, sin tomar yo posición, decía, en ese momento no teníamos toda la información que tenemos. Y efectivamente, cuando nosotros realizamos esos procesos de aprendizaje, eso es lo que nos lleva a formarnos más y a tener más conocimiento, incluso de los instrumentos que podemos utilizar, de la importancia de los mismos y a cuestionarnos, a autocriticarnos, a proponer mejoras para lo siguiente y a no quedarnos como sobre lo mismo. Entonces, no sé si tengan alguna apreciación. Agradezco enormemente la participación y bueno, quedo atento a si hay alguna intervención. Igual pues, sé que hoy intervinieron bastante y les agradezco, enriquecedoras por supuesto para el proceso. Los felicito para las personas que han estado en el proceso. Espero que sigan así. Me he dado cuenta que en el foro pues estas apreciaciones se han manifestado y bueno, entonces cualquier cosita quedo como atento, ya son las 8 y la próxima vez pues retomamos algunos elementos de todas esas características y cualidades de los roles y del hilo de la negociación. Un abrazo grande para todos y todas y bueno, me despido y estoy pendiente. Traten de ponerse al día, que siempre estoy súper pendiente. Un abrazo. Muchas gracias, Jorge, que esté muy bien. Gracias, igualmente. Un abrazo. Muchas gracias.